Hola, hola. Buenas noches, bendiciones, amados. Aquí quien les habla el pastor Juan Carlos García de la Iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo de Alcalá de Guadaira, Sevilla, España. Los bendigo en esta tarde y oro al Señor para que el Señor nos dé sabiduría en esta tarde, que es lo que vamos a compartir, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, que es nada más y nada menos lo referente a lo que está en el capítulo 24 de Mateo, cuando habla de las señales antes del fin, donde el mismo Señor, nuestro Señor Jesús, nos habla, ¿verdad? Y también vemos que también la segunda parte de este capítulo habla de la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Entonces, por tanto, amados, la verdad se lo digo, es un capítulo apasionante y creo que realmente vale la pena que lo podamos estudiar esta tarde. Voy a bajar un poquito la música, una alabanza que tengo puesta. Bueno, y creo que va a ser de gran bendición. Claro, es un tema muy largo, pero ya lo hemos tratado en otras ocasiones y vamos a seguir tratándolo, si Dios quiere, porque cada vez que pasa el tiempo y vemos que todo se acerca, vemos cada vez se perfilan mejor las cosas, se van viendo por las cosas que estamos viviendo hoy alrededor. Una de las cosas más importantes no es lo que está ocurriendo, la emergencia que tenemos ahora mismo en el mundo, ¿no? Una de las cosas más importantes, más relevantes en este caso, ¿no? La otra es importante, pero es más relevante la apostasía, ¿no? La apostasía que está habiendo en el pueblo de Dios, ¿no? Hay una apostasía grande, hay una obediencia al sistema, hay una obediencia a aquellos que les mienten constantemente, ¿no? Y, y se deja o se le quita importancia a lo que dice Dios en su palabra, ¿no? Porque la Biblia es la agenda de Dios, es una agenda maravillosa y eterna, como es la agenda de Dios, todos los planes que Dios tiene para su pueblo, todos los planes que Dios tiene para la gente, porque en verdad el Señor tiene un corazón muy grande, muy amplio, donde cabe toda la humanidad, ¿no? Él le gustaría que todos procedieran al arrepentimiento y se pudieran salvar, pero no es así, no es así, no está siendo así. Esperemos que ahora con los acontecimientos que vienen en un futuro próximo, mucha gente se convierta, se ponga de rodillas, se arrepienta y le pida perdón a Dios, porque verdaderamente el hombre le ha dado la espalda totalmente a Dios. El hombre cree en sus regímenes políticos, el hombre cree en su fuerza, el hombre cree en la ciencia de una manera ciega, ¿no? Como lo estamos viendo en estos últimos 2 años, ¿no? Donde la gente cree ciegamente todo lo que le dicen, ¿no? No ven otra opción nada más que hacer lo que les dicen, ¿no? Entonces, amados, yo le digo la verdad, no es que yo sea muy mayor, ya tengo mis años, pero yo nunca he visto esto. Nunca he visto una cosa igual. Y es verdad que aquellos que están perpetrando este plan, que ellos también le ponen a su agenda un nombre con unas fechas y todo, ¿no? Esto ya vienen actuando desde el siglo pasado, ¿no? No vaya a creer que esto es de ahora. Lo que pasa es que ya estamos llegando a una culminación donde ya hay prisa porque esto se ponga todo en marcha, ¿no? Entonces vamos a ver aquí algunos aspectos, porque todo no nos daría tiempo, de lo que es las señales del fin, ¿no? Ahora yo creo que estamos sencillamente en un proceso como dice la palabra, de principio de dolores, y cuando hay dolores porque ya hay sufrimiento por algo. Entonces estamos, yo creo, en un periodo pretribulacional, periodo de dolores, como dice la palabra. Saludos, buenas tardes a Cristian, buenas tardes maestro, buenas tardes maestra Betty, bendiciones, los bendigo, amados. Pastora Ana María, buenas tardes también, bendiciones desde allí, desde el trabajo, Dios les bendiga. Vamos a ver en una cosa importante.
que tenemos que ver en este capítulo 24, un capítulo muy leído, muy conocido y ahora más en estos tiempos. Hay dos partes importantes, ¿no? Dos partes que son que el mismo traductor, el que tradujo la Biblia, digamos, dividió estas dos partes, ¿no? Me gusta esa palabra, digamos que organizó estas dos partes de la siguiente manera. La primera parte, que empieza en el capítulo, perdón, el versículo 3, se llama, la titula con señales antes del fin, ¿no? Señales antes del fin. Y luego la segunda parte, que empieza ya por el versículo 29 del capítulo Mateo 24, del cual estamos hablando, se llama la venida del Hijo del Hombre, o sea, la venida del Señor. Entonces es muy importante hacer esta, digamos, esta delimitación para estudiar las cosas, aunque muchas de ellas se conectan, pero estudiarlas aparte, ¿no? Aquí vamos a ver hoy la primera parte donde habla de las señales antes del fin, ¿no? Y dice así la palabra del Señor, dice, bueno, voy a empezar desde el principio porque de todas maneras son dos versículos y vamos a empezar. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, ¿no? Entonces aquí algo tremendo, ¿no? Como el Señor le profetiza, ¿no? Le dice lo que va a ocurrir en el templo. Respondiendo él le dijo, ¿veis todo lo que veis aquí? No quedará piedra sobre piedra. Estos, digamos, son los dos primeros versículos y ahora empieza este bloque de lo que es las señales antes del fin, ¿no? Que es donde creo que estamos ahora mismo situados en el tiempo. Humildemente lo digo, pero es así. Yo creo sinceramente que estamos aquí. Yo hace aproximadamente unos 47 años que me convertí. Y mis pastores, cuando me discipularon, ya en aquellos momentos me dieron lo básico, me dieron todo lo básico. Por supuesto recibí a Cristo, me bauticé, el Espíritu Santo, todo, ¿no? Pero enseguida me dieron la escatología, porque ellos creían, tenían una conciencia muy clara y de que ya estábamos llegando a unos tiempos finales, ¿no? Y fíjese, de esto hace 47 años. Pero ¿qué ocurre? La iglesia se ha relajado mucho, la iglesia se ha tranquilizado, ha disfrutado un tiempo, ¿no? Tranquilo, un tiempo donde parece como que este fin de los tiempos se veía como a lo lejos, ¿no? Y de hecho todavía hay gente que lo ve a lo lejos y todavía hay gente que lo ve lejísimo, ¿no? Estoy hablando de la gente de la iglesia. Y luego hay otras iglesias cristianas en el mundo, hay de todo, ¿no? Donde casi ni lo ven. Como que ven el Apocalipsis o Daniel o todos estos libros, ¿no? Donde el Señor nos habla de su venida, o aquí mismo en Mateo, ¿no? Lo ven como cosas tan lejanas, que por supuesto que ellos no lo van a ver. Pero, amados, esto es un engaño del enemigo, porque debería ser al contrario, deberíamos estar deseando de que llegara ese tiempo, no para ver todo lo que se va a ver que va a ser terrible, ¿no? Va a ser terrible, que la humanidad ni se espera lo que le viene, es que ni se lo espera, están tranquilos, siguen celebrando de todo, piensan que que la pandemia y todo esto es una cuestión de un año, 2 años, tal vez 2, 3 máximo, que esto pasará y que bueno, todo volverá a la normalidad. Esa palabrita, ¿no? Pero no va a ser así. No va a ser así porque ya se ha iniciado un proceso final, ¿no? Y vio que cuando el Señor habla aquí, en el versículo 8 dice, y todo será principio de dolores, y todo esto será principio de dolores. Entonces es como que el Señor aquí utiliza el parto de una mujer, el parto, para explicarlo, ¿no? Cuando dice principio de dolores, es el parto de una mujer. Entonces, usted sabe, las hermanas que han tenido hijos, ¿no? que han parido, pues saben muy bien
que los dolores al principio son más suaves y hay más diferencia entre ellos, pero que a medida que va pasando el tiempo y el parto se acerca, los dolores comienzan a ser más cercanos el uno del otro y más intensos, porque ya se acerca el parto, ¿no? Entonces vamos a seguir leyendo aquí, en el versículo 3, donde empieza este bloque donde habla de las señales antes del fin. Y dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le preguntaron estas cosas a los discípulos, ¿no? Porque claro, ahí de momento eran discípulos, todavía no eran apóstoles, ¿eh? Eso ya vino con el Espíritu Santo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad, primera recomendación de Jesús, mirad que nadie os engañe. La más importante, la primera que da el Señor. Y justo en esta primera, han caído miles y miles y miles de cristianos. Le digo esto, claro, gracias a Dios que hay millones que no. Pero sí hay muchos que sí, porque yo lo estoy viendo, lo estoy escuchando, por lo que van diciendo nuestros apóstoles, por lo que van diciendo las personas que viajan, por lo que me voy enterando de por aquí de mi país, ¿no? Pues veo que hay lugares donde se aconseja, ¿no? Que se obedezca todo lo que están pidiendo a la gente, ¿no? Y van los primeros los pastores y van y lo obedecen, ¿no? Entonces ya ahí vemos ya una parte importante de la iglesia. Yo no sé la cantidad ni quiero saberlo porque a mí no me compete eso de manejar cifras. Eso es para los políticos, para los medios de comunicación. No me interesa ese tema, no quiero entrar ahí, pero sí hay un porcentaje importante, ¿eh? Entonces ya en la primera recomendación, y ya no hablemos de las personas que no son creyentes, que ni siquiera han leído la Biblia o que no tienen ni idea de Dios, no están salvados, no. Esos pobres ni hablemos de ellos, eso van con una obediencia impresionante, se lo creen todo, ¿no? Porque ellos en la gran pantalla, la pantalla que dice en una parte de la Biblia, habla de una imagen que hablaba grandes cosas, ¿no? Muchos creen, y yo soy uno de ellos, ahí está hablando de la televisión. Porque usted fíjese que hoy en día el poder de los medios de comunicación y de las compañías de televisión más importantes son las que prácticamente tienen un poder tan grande porque ellos transmiten diariamente todas las directrices que les van indicando, ¿no? Y entran a la casa de cada persona, a cada familia tiene su pantalla y allí entran con todo ese mensaje diariamente, de una manera pesada, ¿no? De una manera diario, como un martillo, ¿no? Imagínense todos los días hablando de lo mismo, ¿no? Entonces han hecho aquellos con una mente malévola, una mente que está postrada al enemigo, aquellos que se han postrado al enemigo, que han organizado muchas cosas a lo largo de este siglo pasado, sobre todo el siglo XX ha sido tremendo, ¿no? Ha sido un siglo, wow, donde han ocurrido 2 guerras mundiales, donde ha habido muchas epidemias también, pero verdaderas, epidemias de verdad. Ha habido muchas, o creadas no lo sabemos, pero sí han ocurrido. En la misma Edad Media hubo grandes epidemias donde murieron millones de personas, ¿verdad? Quiero decir que ha sido un siglo en el cual hemos nacido, gracias a Dios. Nosotros hemos nacido en el siglo XX, en el siglo pasado, y ya estamos en el siglo siguiente, ¿no? Y hemos visto que en ese siglo la historia y todo lo que ha ocurrido, las guerras, 2 guerras mundiales, guerras civiles en países como el mío, por ejemplo, donde hubo aquí una guerra civil, ¿no? Que es lo más doloroso que hay. La guerra es dolorosa siempre, pero sobre todo si son
familiares contra familiares, es mucho peor, ¿no? Es más dura, duele más. Pero la guerra es horrible, porque en verdad todos en el planeta somos hermanos en un sentido, ¿no? Somos todos hermanos, no en la fe, pero sí hermanos, que somos habitantes del mismo planeta y que hemos sido creados por el mismo Dios, nuestro Padre Celestial. Por tanto, ahí en esa línea, sí, digamos que nuestros semejantes son como hermanos también, ¿no? Y es horrible que se maten las personas entre sí. Ha habido tanta guerra a lo largo de la historia, sobre todo en estos 2000 años. Siempre las ha habido, porque incluso antes de Cristo también hubo guerras muy terribles, ¿no? El cainismo, puro cainismo, desde que Caín mató a su hermano, que fue el primer fratricidio. Se dice fratricidio porque viene de fraternidad, de hermandad. El primer fratricidio fue el que cometió Caín a su hermano Abel, ¿no? Por envidia, y por maldad, porque dice el apóstol Juan que Caín era del enemigo. Dice, no como Caín, que era del diablo, de Satanás, dice, ¿eh? Lo dice claramente, ¿eh? No sabemos cómo llegó a ser de él, pero lo dice, el apóstol lo dice, ¿no? El apóstol Juan. Entonces, amado, la historia del mundo es una historia, sobre todo en el siglo XX, llegando a este siglo donde se ha disparado la técnica, la tecnología, el avance de la ciencia. Como dice, precisamente lo dice en Daniel, ¿no? Que la ciencia aumentaría, ¿no? Entonces, pues vemos que hay cosas, han pasado cosas muy terribles en el siglo XX, pero que ahora ya estamos llegando al siglo XX, que estamos ya en el siglo XXI. Para la iglesia no hemos llegado todavía, porque es otro calendario que lleva el Señor, ¿verdad? Es otro calendario, el de la iglesia es otro. Tiene que ver con el nacimiento y la muerte de nuestro Señor a los 33 años y medio. Y entonces vemos que, sobre todo en este siglo XX, han ocurrido cosas muy terribles, muy feas en el mundo, donde ha habido hambre, peste, guerras, millones y millones de muertos, pero millones y millones, no se puede imaginar la cantidad de muertos, donde surgieron esos regímenes políticos, ¿no? Nuevos que nunca había conocido la tierra, ¿no? Esos enfrentamientos entre un extremo y el otro, ¿no? Y esa polarización del mundo, ¿no? Fue tremendo, ¿no? Fue que ya empezó, como ya le digo, desde Caín, ¿no? Pero me llama mucho la atención de que el Señor, a la primera de cambio, aquí ya empezamos a fallar, ya aquí, ¿no? Ya empezamos a fallar. Respondiendo Jesús les dijo, versículo 4, mirad que nadie os engañe. En una versión que tengo yo aquí, que es Dios habla hoy, el 94 PC, es así se llama la versión. Entonces, dice, lo voy a leer en esta versión también para que podamos contrastar. Y está bonito porque se encuentran a veces matices en la traducción, ¿no? Dice, tengan cuidado, dice aquí, tengan cuidado que nadie los engañe. Dice, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí, dirán, yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Mire cómo lo dice aquí, ¿no? Y engañarán a mucha gente. Porque claro, no es solamente que digan, no es simplemente que digan yo soy Jesucristo. Habrá gente que no diga esa frase, no lo diga de esa manera, pero se levanten ellos como salvadores, ¿no? De la humanidad, de la tierra. En cierta forma están diciendo, porque el único salvador es Jesucristo, no hay otro que pueda salvar a nadie, ¿no? Se están erigiendo ellos mismos como salvadores, ¿no? Queriendo resolver todos los problemas de la humanidad y tal y cual. Queriendo jugar a ser Dios, ¿no? A ser dioses, ¿no? Y esto es grave, ¿no? Esto es muy grave. Entonces dice, ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí y allá, pero no se asusten, dice aquí en esta versión,
Pues así tiene que ocurrir, ¿eh? Sin embargo, aún no será el fin, ¿no? O sea que todo esto, imagínense si lo vemos desde el punto de vista histórico, vemos que todo esto que ha ocurrido en el siglo XX, que ha sido un siglo muy convulso, del cual he tenido el privilegio de vivir la mitad de ese siglo, así que ya le estoy diciendo mi edad más o menos, ¿eh? Pero he vivido casi medio siglo de este siglo XX. Y claro, cuando uno es pequeño no ve muchas cosas, pero luego ya uno va viendo. Yo ya recuerdo desde que yo tenía... eh, mira, hay cosas que me acuerdo muy antiguas, por ejemplo, que a los 7 años, tal vez 6 años, se estrenó la película de los 10 mandamientos y mi padre me llevó a verla. Fuimos a verla todos juntos al cine, ¿eh? Porque en esos tiempos todavía no había televisión. Empezaba la televisión. Recuerdo que íbamos a una tienda que vendían electrodomésticos y tal, y en el escaparate una pequeñita televisión para que la gente ya empezara a ver un poquito la televisión, por supuesto en blanco y negro, y, y además muy corto la programación, un par de horas, o echaban todo el día una película americana, ¿no? Está del oeste y tal. Y eso es lo que había, no había más. Un poquito más, las noticias, no más de 10, 15 minutos de noticias, ahora es una hora cada por la mañana, otra por la tarde, por eso ya uno ya se cansa de escuchar todos los días lo mismo, ya no puede uno estar ahí una hora perdiendo ese tiempo, no, ya hay que ir cortando, porque ya saben lo que te van a decir, es que ya son calcadas de un día para otro. Entonces iban siguiendo una agenda. Entonces dice, en esta versión, está muy lindo porque dice, sin embargo, aún no será el fin, porque una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro y habrá hambres. No se puede imaginar en el siglo XX, o sea, el siglo pasado, desde que, ya le digo, a partir del año 50 y tanto, que fue cuando yo nací, la de hambre que había en el mundo. O sea, era curioso, ¿no? Porque yo me preguntaba cuando era ya así pequeño, yo decía, pero si hay comida de sobra, ¿no? Hay, y las personas, yo siempre he vivido aquí, no he conocido una época de escasez de comida, no la he conocido. Mis padres sí, porque ellos vivieron el tiempo de la guerra civil. Y, y yo pensaba, digo, pero si tiramos la comida muchos días, y eso pasa en todas las casas, se termina de comer, pues se tira la comida que sobra, en los platos por lo menos, luego hay algunas familias que la guardan. Yo soy de esas, me gusta y mi mujer es así, nos gusta guardar la comida porque la podemos volver, lo que sobre se mete en el frigo y tal, y se vuelve a usar otra vez porque está buena, ¿no? Y porque cuando yo me acuerdo que mi abuela decía siempre, no tires la comida, que eso a Dios no le gusta, decía mi abuela siempre eso, ¿no? Esas son cosas que nos enseñaron de pequeños, ¿no? De que la comida no se tira, porque eso ofende a Dios. Claro, en un sentido llevaba razón, porque aún habiendo otras personas que no tenían para comer y otros la tirábamos, ¿no? Pero en mi casa se tiraba muy poco. Primero porque sobraba poco y lo que sobraba se guardaba. Bueno, y fíjese que en ese entonces todavía no había frigoríficos a corriente como ahora, sino que era una nevera que tenía la parte de arriba una zona donde se metían unos bloques de hielo, que venía un hombre vendiéndolo, vendía por las calles y comprabas un trozo de hielo para el día. El trozo duraba lo que era el día, las 24 horas. Y se ponía el hielo en la parte de arriba y pues se enfriaba toda la nevera. Pero claro, se iba derritiendo y al día siguiente había que volver a ponerlo. Todos los días venía el hombre del hielo con su pincho, pinchaba, cortaba trozos, depende de lo que usted le pidiera, pues deme tanto, deme esto, y uno se lo llevaba en un cubo o algo metido para meterlo en la nevera, ¿no? Fíjese, ¿no? Luego ya empezó a salir todos los electrodomésticos, todo lo que eran los frigoríficos ya. Primero no traían congelador, traían solamente lo que es el frigorífico, luego ya se inventó lo del congelador, en fin, que hemos pasado por... pero relativamente esto hace nada de tiempo, ¿eh? Se lo digo de verdad, es que esto, tengan en cuenta que en el siglo XX la ciencia ha aumentado una barbaridad.
ha pegado un salto, porque por miles de años el mundo ha ido muy despacio, ¿no? Avanzando, ¿no? Prácticamente, sí, los romanos trajeron muchas, digamos, mucho avance, ¿no? Los romanos en cuanto a obras públicas, ¿no? Como alcantarillados, como trajeron muchas cosas, y luego el manejo del hierro, de los metales y todo eso, ¿no? Pero todavía aún así ha ido muy despacio todo lo que es el avance de la ciencia. Pero si usted nació en el siglo pasado como yo, que vamos, hace 4 días que llevamos 22 años de este siglo nada más, el siglo pasado hace nada que estábamos ahí todavía, vio que ha avanzado todo muy rápido. Llegó un momento que ya se multiplicó el avance de la ciencia, ¿no? Hasta lo que hemos llegado hoy, donde hoy ya hay un avance tremendo, hay cosas que te quedas con la boca abierta, ¿no? Como el hombre ha llegado, ¿no? Pero claro, el hombre lo que ha hecho es descubrir lo que ya Dios ha inventado, porque la electricidad, quien la inventó fue Dios, ¿no? No la inventó el hombre lo que hace es que la canaliza, ¿no? La canaliza o la produce, sabe cómo producirla también, pero que la electricidad está en las tormentas, está en el cuerpo mismo, ¿no? Tiene electricidad, o sea que es que el hombre descubre lo que ya Dios creó, ¿no? No crea, descubre, ¿eh? Y sobre lo que descubre crea cosas, ¿eh? De inferior importancia. Y dice, pero todo eso apenas será el comienzo de los dolores. Mira lo que está diciendo aquí. Esas pestes, hambre, terremotos en muchos lugares. Yo, si le digo la verdad, en el siglo XX he oído de terremotos muchísimo, muchísimo, desde luego, más que en el siglo XXI, que estamos ya, ¿no? En el siglo XX yo recuerdo terremotos de morir muchas cientos de miles de personas. Oiga, México, la China, recuerdo una vez, eh, también en la parte de Sudamérica, también en Estados Unidos, también por la parte de Indonesia, la zona de lo que es el Pacífico, grandes terremotos. Y era muy normal, había muchos, ¿eh? Constantemente decían por las noticias, ha habido un terremoto en tal sitio, había muchos terremotos, muchos, muchos. Total, esto se ha cumplido todo, ¿eh? Hambre también, ya le digo, había lugares del mundo, sobre todo en África y en la parte de Oriente Medio, por ahí donde había mucha hambre, donde gente pasaba hambre. Y ya le digo, bastante hambre, y incluso en países grandes como China, que hoy en día es un gigante ya de la tecnología, pero antes había hambre allí, había mucha hambre, un país muy grande, y la gente pasaba hambre y morían incluso de hambre, ¿no? Y luego zonas también del Vietnam y toda esa zona de por ahí, de lo que es Indochina que se llama, esa zona también había países con hambre y luego hubo guerras en diferentes países de esa zona, donde las grandes potencias querían dominar y querían controlar y querían apoderarse de muchas veces de las materias primas que esos países portan, no tienen, ¿no? De todas esas riquezas que para ellos poder negociarlas con el mundo entero, ¿no? Así que también hubo guerras y muchas guerras y hambre en esos lugares. Por cierto, esto, le digo, en este siglo XXI hay menos de estas cosas, hay menos guerras. Hay guerras, pero hay menos. Pero yo le digo, cuando yo era joven, yo recuerdo guerras constantemente. Si no había siempre unas 6, 7, 8 o 10 guerras en el mundo, ¿eh? Era tremendo. Cogíamos las noticias y era una guerra, en tal sitio guerra, en tal otro guerra. O sea, había un montón de guerras siempre funcionando, ¿no? De verdad que era terrible, ¿no? Y dice aquí que todo esto apenas será el comienzo de los dolores. Entonces, dice, ahora llega ya otro bloque que dice, entonces los entregarán a ustedes para que los maltraten, los mataran, y todo el mundo los odiará por causa mía. ¿Eh? Entonces, tuvo que ser duro para esas personas, para esos hermanos, ¿no? Pero qué privilegio, ¿no? Que todo lo que nos puedan hacer sea
por causa del Señor, sea porque le amamos, sea porque le queremos servir. Privilegio, mayor privilegio, que no sea por otra causa, sino por la causa de servirle, de amarle al Señor, ¿no? Y dice, y en aquel tiempo, dice, muchos renegarán de su fe. Claro, llegado a ese punto, hay personas que no pueden soportar, que no, a lo mejor no se han fortalecido, no han amado al Señor, no han tenido una relación con Él profunda, ¿no? Estaban ahí con un pie dentro y otro fuera, y cuando llegan estos momentos, esas personas no aguantan, no soportan, ¿no? Porque uno se tiene que plantear todas las posibilidades, y cuando digo todas las posibilidades, pues que ocurran cosas de estas, que la gente venga a perseguirnos, a matar a los cristianos. De hecho, hoy en día hay una persecución muy grande sobre los cristianos. Hay países donde tienen otras religiones que ustedes ya saben, ¿no? Y donde están matando constantemente cristianos. Y le digo más, escuché hoy a alguien decir, a un siervo, que estaba haciendo un programa y decía que en Canadá, este país tan moderno, estaban deteniendo pastores. Y también escuché en otro país llamado México que también iban a por los pastores. O sea, ya le digo, o sea, que es que están ocurriendo cosas ya cerca de nosotros, por aquí, ¿no? Y por eso digo que, wow, es que estamos ya llegando a unos niveles, pero tenemos que estar fuertes en el Señor, sabiendo de que hagan lo que hagan, Dios nos va a proteger, y si hacen algo sobre nuestra vida es porque Dios lo permite, y será para que Él nos pueda seguir usando mejor todavía, ¿eh? No tenemos que preocuparnos porque el Señor nos ama, el Señor nos protege. El Señor dijo en cierta ocasión, no temer, no tener miedo, manada pequeña, porque mi Padre le ha placido daros el Rey. Así que no tengáis miedo, no tengáis, ni os turbéis, dice esa palabra, no os turbéis, ni vuestro corazón tenga miedo, ¿no? Porque el miedo es una herramienta que están usando hoy en día. El miedo, hay muchas personas que tienen mucho miedo hoy en día, que no conocen al Señor. Por eso, amados, tenemos que seguir predicando la palabra, tenemos que seguir de todas las maneras posibles. Como yo le aconsejo a los hermanos de la iglesia, nuestra iglesia es pequeñita, pero yo les aconsejo, amado, coja su móvil, póngase a predicar por el móvil. Si hoy la gente está todo el día mirando el móvil, haga programas, dé la palabra, y ni aún así a veces cuesta que lo hagan. No sé en otras iglesias, pero creo que pasa más o menos lo mismo, ¿no? Porque cuando no se tiene claro, ¿no? ¿Para qué estamos aquí desde el principio? Yo digo siempre una cosa que puede parecer dura, pero digo yo una cosa, que las personas lo tienen que ver la luz desde el principio. Como no lo vean desde el principio, los principios son muy importantes, son muy importantes. Por eso el Señor dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene que ver las cosas del principio, te dirá, no, pero ¿y si lo ve más adelante? Yo le digo la verdad, que he conocido gente que lo ha visto más adelante y no lo ha visto. No lo ha visto. Es muy importante. Cuando el Señor vino a nuestra vida, cuando el Espíritu Santo hizo que nos conectáramos con Él, aquellos que fuimos enseñados allá arriba por el Padre y que prestamos atención, porque usted cree que el Padre no le enseñó a todo el mundo antes de que viniéramos, cuando éramos espíritus nada más. Él es el Padre de los espíritus, le enseñó a todo el mundo. Y yo creo que lo más importante que le enseñó el Padre, que nos enseñó arriba, era que no perdiéramos la ocasión más importante de nuestra vida, que es la de encontrarnos con el Señor. O mejor dicho, cuando el Señor sale a nuestro encuentro, porque el Señor sale a nuestro encuentro. Y ahí es donde yo he visto que he visto fallar a mucha gente. Y he dicho, Dios mío, qué oportunidad ha perdido. Recuerdo que cuando yo me convertí, venía un amigo mío muy querido. Tuvimos unos añitos juntos, no muchos, pero viajando por España, trabajando cuando éramos jóvenes. Éramos bastante jóvenes, pero ya se emigraba a las ciudades importantes como Madrid, Barcelona, en fin.
se emigraba allí porque a lo mejor no había tanto trabajo por acá. Me acuerdo que este chico, ya le digo, un amigo querido, y cuando le llegó el momento y el Señor le dio esa oportunidad, salió a su encuentro, porque fue él el que me llevó a una reunión de hermanos. Fue él el que me invitó y yo fui. Y él, cuando llegó ese momento, recibió al Señor también. Recibió al Señor igual que yo. Pero él tiró para un lado totalmente opuesto para el que yo tiré. Yo tiré para servir al Señor. Desde el principio lo vi. Los hermanos que me llevaron al Señor me preguntaron, tuvieron la valentía y la osadía de preguntarme que si yo quería servir al Señor. Y yo le dije que sí. No sé, cuando dije aquello era como si yo supiera dentro de mí que tenía que decir que sí, que yo tenía que tomar ese camino, aunque yo no me lo había planteado antes. Yo era un joven normal, yo me convertí a los 22 años, creo que fue, sí, 22, 23. ¿A los 23 o a los 22? 22 tal vez, sí, 22. Fue a los 22. Sí, a los 22, porque acabé del ejército y justo cuando acabé del ejército me metí en el otro ejército, en el del Señor. Salí del ejército y me convertí, exactamente. Entonces, fíjese qué tremendo. Y el otro chico también recibió a Cristo. Pero claro, es como hemos predicado, el apóstol, nuestro amado apóstol Hugo ha predicado, y un servidor también aquí en la iglesia, y lo hemos predicado muchas veces sobre Juan 3, sobre nacer de nuevo, ver el reino y entrar en él. Entonces hay gente que nace de nuevo, ¿no? Nace, se convierte al Señor, lo recibe, pero no ve el reino de Dios, no lo ve. Y por tanto, si no lo ve, no puede entrar, como Jesús le dijo a Nicodemo, ¿no? Entonces es una pena. Y este chico no lo vio, no lo vio, no lo vio. Y él se dedicó, es más, se dedicó a la política y todo. Y no sé qué será de él ahora. Hace muchos años que no lo veo. Era un poquito más mayor que yo, 4 años más o 5 más que yo. No sé qué será de él en estos momentos y bueno, he orado por él y para que siempre me acuerdo algunas veces y oro por él. Es que no sé ni dónde está ni nada. Entonces, pues, quiero decir que hay personas que cuando no han aprendido lo que Dios le ha enseñado allá arriba, cuando no prestaron atención, cuando no aprendieron, porque dice, el Señor lo dice en Juan, ¿no? En el Evangelio de Juan dice que ellos, dice, los que tú me has dado, yo no los perderé o algo así, o no, aquellos que fueron enseñados por ti, le dice al Padre, ¿no? O sea, quiere decir que hay una parte muy linda ahí, creo que en el capítulo, me parece que es en el 8 donde habla, ¿no? De aquellos que fueron enseñados por el Padre, de aquellos que veníamos ya, que dice aquellos que escucharon y aprendieron con mi Padre, ¿no? Dice, algo así, dice, muy lindo. A ver si me lo puede buscar alguien la pastora o la maestra, alguien para que lo podamos leer. Pero es muy lindo porque todos estos que fallaron en escuchar allá arriba, en aprender, luego llegan a la tierra y tienen problemas con lo más importante, que es que cuando Jesús sale al encuentro, ahí fallan, ahí fallan. Voy a buscarlo yo porque yo lo leo muchas veces esto también, ¿verdad? Pero a mí la verdad me quitó un gran peso de encima, porque yo muchas veces decía, Dios mío, ¿y por qué esto y por qué aquello? No entiendo esto, Señor. Como unos sí, otros no. ¿Verdad? No, tal vez está en el 16, sí, está un poquito más adelante. A ver, sí, a ver si lo puedo encontrar rápidamente. Tremendo, ¿no? Príncipe. O tal vez está
Ah, sí, ¿no? Ahí me está poniendo algo. Eso es, gracias, pastora. Juan 6, en el capítulo 6, sí, efectivamente, en el 6, sí. Y dice así, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Mire qué tremenda esta palabra, ¿no? Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Esto es un gran misterio, una cosa, una revelación grandísima que el Señor nos dio para que le echáramos cuenta. Fíjense qué tremendo, ¿no? O sea, por eso yo les decía que algunos fallaron en lo más importante, que es cuando todo el que aprendió y oyó al Padre, aprendió de él, viene a mí. Quiere decir que aquellos que el Padre tal vez los quiso enseñar, pero no le escucharon, no aprendieron, no fueron enseñados como el Padre quería, pues cuando llegan aquí a la tierra tienen problemas para encontrarse con el Señor Jesús, o mejor dicho, cuando el Señor Jesús sale a su encuentro, es como que no lo ven, porque Jesús es el reino. Por eso una vez le preguntan, y los judíos le preguntan, ¿y en qué? ¿Y cómo podemos ver el reino de Dios? Y entonces el Señor le dijo, yo soy el reino de Dios, yo soy. Si me veis a mí, veis al Padre. Entonces, claro, teniendo a Cristo delante como lo tenían y no lo veían, ¿no? No veían que el reino de Dios se había acercado a la tierra, se había acercado, ¿no? A Israel, se había acercado. No lo veían, ¿no? Entonces, por eso, cuando lleguen estos momentos, como hablábamos al principio, cuando lleguen estos momentos de persecución, de cosas terribles que van a ocurrir en la tierra, que cada vez están restringiendo más, que cada vez están cerrando más, estrechando más las posibilidades de maniobra para las personas, quitándoles libertades, ¿no? Y cambiando las leyes para poder hacerlo como hacen actualmente, ¿no? En diferentes países, la mayoría del mundo, ¿no? Están cambiando leyes, están gobernando con decretos, ¿no? Que no requieren votaciones ni siquiera en los parlamentos, sino que con un decreto ya, decreto real o como le llamen, y ya con eso van gobernando, van poniendo las leyes que ellos quieren, van restringiendo y sobre todo van convenciendo a la gente para que también ellos actúen en contra de las personas que no piensan como ellos, ¿no? Porque ahora está el problema de que los que no piensan igual que ellos los persiguen, ellos van estrechándole la vida para incomodarles, para intentar medrar sus libertades y meterlos en su redil, ¿no? De engaño, ¿no? En sus redes y en sus trampas, ¿no? Y claro, usan a la gente, las convencen para que vayan también en contra y trabajen a favor de ellos y colaboren con ellos, ¿no? Lo que llaman colaboracionistas. Entonces, wow, fíjese lo que hay aquí, ¿no? Vamos a seguir un poquito más, ¿no? Vamos a seguir hasta donde Jesús habla de Daniel y ahí vamos a dejarlo porque ya el tiempo se nos echó encima. Pero fíjese lo que dice, vámonos al versículo. Entonces, dice, en aquel tiempo muchos renegarán de su fe, ¿no? Ahí fue donde nos salimos, renegarán de su fe. ¿Por qué renegan de su fe? Renegan de su fe porque no alimentaron su fe, no crecieron en la fe, no crecieron en el amor, no dieron un paso adelante y vieron el reino y entraron en él, ¿no? Entonces se quedaron ahí, digamos, en los atrios, como en el antiguo tabernáculo, que los atrios era el lugar del tabernáculo que estaba a expensa de la luz del sol, de la luz natural, pero no entraron al lugar santo, donde allí demostraban la verdad, le mostraban la palabra, le mostraban el compromiso, la ofrenda, todo eso se lo mostraban en el lugar santo. Entonces la gente se quedaba en los atrios, ¿no? Entran y se quedan allí, no siguen adelante. Y así hay cristianos en el mundo. Y usted dirá, pero ¿cómo lo sabemos? Mire, muchas veces cuando vemos a alguien, de la manera que habla, las cosas que dice, ya uno se da cuenta dónde están viviendo y se ve claramente que viven en los atrios, que no han visto el reino todavía. Wow, y es triste, ¿no? Es triste, pero los hay, ¿eh? Dice que Dios tenga misericordia de todos nosotros.
Dice, y se odiarán y se traicionarán unos a otros. Oiga, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Dice, o sea, fíjese que aquí hay, está hablando de profetas, ¿no? Está hablando de gente que aunque no pertenezca a la iglesia, pero se la dan de profetas y van diciéndole a la gente y al mundo lo que va a ocurrir, ¿no? Las televisiones lo van diciendo porque ahora tenemos esto, va a venir esta expectativa, hay que tener cuidado porque va a llegar otra oleada. En fin, van hablando como si fueran profetas, ¿no? Dicen, no, dentro de 2 años esto ya terminará, o un año más, o no sé, son como profetas, ¿no? Falsos, ¿no? Porque los profetas de Dios no son, desde luego, ¿no? Y luego dice que también, estamos leyendo la versión Dios habla hoy, dice, y engañarán, esos profetas engañarán a mucha gente. O sea, de nuevo, el Señor vuelve a recalcar la palabra engaño. Yo he dado una predicación, un estudio que di por aquí, también sobre el engaño, ¿no? Tocando bastante el tema en profundidad, porque es la primera recomendación. Yo me baso siempre en que cuando el Señor da lo primero, para mí es lo más importante, ¿no? El Señor dice, cuando empieza este capítulo y cuando le hacen la pregunta a los discípulos, mirad que nadie os engañe, mirad que no os engañen, ¿no? De nuevo aquí lo vuelve a decir, dice, y estos profetas falsos engañarán a mucha gente, ¿no? Dice, versículo 12, dice, habrá tanta maldad, que la mayoría dejará de tener amor por los demás, hacia los demás. Imagínense, ¿no? Wow, es algo. Yo cuando era pequeño me acuerdo, ¿no? De que la gente se amaba más unos a otros. Siempre ha habido sus cosas y sus rencillas, siempre ha habido problemas, siempre ha habido, ¿no? No decimos que ahora sea, pero la gente se cuidaban más unos a otros, se visitaban y traían regalos, eh, les encantaba, se veían por la calle, es más, dejaban hasta las puertas abiertas. Yo recuerdo donde yo vivía con mis padres y era una cosa normal dejar la puerta abierta, o sea, había como una especie de portal y luego la puerta de entrada y se dejaba así como entornada, ¿no? No cerrada con llave, sino así cerrada pero abierta, ¿no? Y es más, yo años después, cuando ya era ya con veintitantos, ya cerca de los 30, que trabajé de agente comercial por muchos años, ¿no? Me acuerdo que iba a los pueblos y me decían, no cierre usted el coche ni eche las ventanillas, aquí no roba nadie. Me decían eso. Cuando iba a un pueblo y digo, no hombre, es que... Dice, no, usted viene de la capital. Digo, hombre, yo estoy acostumbrado a cerrar porque tengo ahí cosas de valor, muestrarios y cosas de ropa y claro, me pueden... Y si me quitan el muestrario me dice, no. Usted no se preocupe que aquí en este pueblo no roba nadie. Y si roba, lo cogemos antes de que se vaya del pueblo, lo cogemos. Decía el hombre, ¿no? Entonces me vengo a referir que la gente, y ibas a cualquier lugar y te ponían de comer no sé, la gente se trataba de otra manera, ¿no? Que hoy en día, hoy cada uno vive su vida, casi no conoce a los vecinos, ¿no? Es difícil relacionarse, ¿no? La gente vive más recogida y ahora con esto del confinamiento metida en su casa y en el cascarón como una tortuga, ¿no? Y no salen apenas y hay desconfianza en sus miradas porque le han metido tanto miedo a la gente que cuando vas por la calle te miran como diciendo, ¿este lo tendrá o no lo tendrá? ¿Me lo pegará o no me lo pegará? Como si eso fuera tan fácil, ¿no? Que es un engaño, porque he escuchado un montón de premios Nobel y de científicos muy importantes, pero como no existe debate, solamente existe un pensamiento único, el de ellos, el que lo predican ellos, el que preconizan, ¿no? Entonces, pues al no haber debate, pues no se escuchan las otras partes, las otras valoraciones de científicos, de personas famosas, con títulos muy importantes, con premios Nobel y todo, donde están explicando qué son los virus, qué son, cómo funcionan y te quedas asombrado, ¿no? Entonces dice, claro, no, eso no es tan fácil. Decía un señor, dice, un virus no puede venir de la otra parte del mundo y desarrollarse aquí, porque con el clima nada más acaba con él. Cada virus tiene su clima, donde se ha criado, donde ha salido, ¿no? Es más, los tienen los cuerpos, precisamente hacen una función en los cuerpos y que no es malo además.
hacen una función también buena en el cuerpo humano. O sea, pero hay que escuchar a los hombres que conocen, que saben, ¿no? No solamente las noticias, donde ahí ponen lo que queramos, lo que quieren ellos que escuchemos y a través de esos medios atemorizan a la gente. Por eso el temor es muy peligroso. El miedo, ¿no? Porque una cosa es el temor y otra es, aunque es muy parecido, pero cuando se habla del temor a Dios no tiene nada que ver con eso. Entonces, el miedo, ¿no? Yo recuerdo hace poco hablé con un amigo del tema, ¿no? Hablábamos del tema y me decía, Juan Carlos, es que tengo miedo. Es una sensación de miedo que tengo, que no tenía antes. Digo, claro, es que es el miedo que están todos los días metiéndole a las personas, ¿no? Como un martillo, diario, diario, diario. Dice, habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Y ahora lo que hay es miedo y desconfianza. Dice, pero el que siga firme hasta el fin se salvará. O sea que el Señor nos habla de que tenemos que ser firmes, de que tenemos que mantenernos ahí, en nuestras creencias, en lo que creemos, en la palabra del Señor, que no venga ahora nadie a quitarnos de los caminos de Dios, que no venga ahora nadie a quitarnos ni el gozo, ni la fe, ni la paz, ni el amor, ni ninguno de los frutos del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Tenemos que mantenernos fuertes, tenemos que mantenernos felices. Y incluso dice el Señor, erguíos cuando veáis que todas estas cosas están ocurriendo, porque vuestra redención está cerca. Entonces, si es algo que hemos esperado durante años, ¿no? Como dice en Hebreos, dice, viene para los que le esperan, ¿no? Es que hay gente que no le espera, no viene para ellos, no viene nada más que para los que le esperan, amados. Entonces, llevamos años. Y mire, yo desde que me convertí en el siglo XX, que ya como les conté antes un poquito de mi vida, yo esperaba este momento, yo esperaba, entonces yo me puedo ahora asombrar, ¿no? Ni decir, guay, esto, lo otro, porque en verdad no tengo planes sobre la tierra, el único plan que tengo es ser fiel al Señor hasta el último día, ser fiel a Él, a su reino, creer en Él, creer en su palabra, confiar en Él, amar a los demás, llevar la palabra y predicarle en el momento que encuentro una oportunidad con cualquiera, aprovecharla y esperar un mundo mejor, porque si le digo la verdad, desde que yo era joven, desde que me convertí, a mí el mundo no me gustaba como estaba. Cuando era joven, leía libros, me preguntaba muchas cosas y yo veía que el mundo tal como estaba, como se manejaba el mundo, no me gustaba. Entonces yo no tuve problemas cuando me dijeron, mire, cuando nos vayamos con el Señor, vamos a vivir en un mundo mejor, donde no habrá injusticia, donde no habrá odio, donde no habrá enfermedades, donde no habrá tristeza, en fin, una lista interminable de cosas, ¿no? Sino todo lo contrario de lo que estamos diciendo. Habrá abundancia, habrá amor, tendremos la presencia del Señor, no habrá enfermedades, siempre gozosos, siempre felices, viviendo con el Señor. Por la eternidad, imagínense, ¿no? Entonces yo deseando que llegue ese día. No hay ningún problema. Cuando el Señor llame, aquí me voy muy feliz porque yo lo espero. Yo espero otro mundo. Ahora, eso sí, tampoco eso debe ser excusa para ya no hacer nada, ¿no? Decir, bueno, ya como estoy esperando al Señor, no hago nada. No, tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir haciendo la obra de Dios, la obra que es de Dios, no la nuestra, y haciendo las cosas y trabajando, y el que tenga que trabajar, y seguir testificándole a la gente, siendo un testigo fiel de su palabra, de su reino, y ahí viviendo cada día felices y contentos, sabiendo de que nuestra redención está cerca y que es una gran bendición lo que viene posteriormente, ¿no? Usted sabe que luego viene el milenio, una etapa de tiempo de 1000 años, donde las naciones serán sanadas y seguiremos trabajando para el Señor. Así que realmente hay que estar felices y contentos, ¿no? No tenemos que preocuparnos. Pero por eso es muy importante, dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Dice también el Señor aquí que todas estas cosas es necesario que acontezcan,
Porque algunas veces uno piensa, oh Dios mío, qué duro va a ser esto, ¿eh? Esto va a ser duro. Alabado sea el Señor. Va a ser duro y va a ser... realmente van a ocurrir cosas tremendas, pero dice aquí, en el versículo 6, en la Reina Valera, dice, y oiréis de guerras, de rumores de guerra, mirad que no os turbéis, esa palabra, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea que antes del fin han tenido que ocurrir todas estas cosas que han ocurrido en el siglo XX y que siguen ocurriendo hoy. Y todavía no es el fin. Pero ahora estamos llegando, que ya lo veremos en otro momento si Dios quiere, estamos llegando a un tipo de vida, estamos llegando en un momento en el cual ya cada vez se está perfilando más una serie de acontecimientos muy tremendos que vienen sobre la tierra. Y hablaríamos de la semana última, la semana de Daniel, la semana 70, que es donde acontece todo lo que es la tribulación, la gran tribulación, levantamiento del anticristo, y va a ocurrir cosas muy tremendas, ¿no? Vamos a terminar ya. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Versículo 14, en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, esto es una de las cosas que el Señor aquí está claramente diciendo, que vendrá, será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, ¿no? Y entonces, para testimonio a todas las naciones. Y me llama la atención que diga, y entonces vendrá el fin. Por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo, y aquí está hablando de Daniel, el Señor, dándonos otra pista, que digamos aquí es como para iniciar otra predicación, otro programa, porque dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces el Señor ahí nos está dando una pista clarísima para que leamos, entendamos, le pidamos a Dios sabiduría y estudiemos Daniel, ¿no? Entonces tendríamos que irnos a Daniel 9, Daniel 11, Daniel 12. Ahí está esa parte final de la última semana del mundo, de este sistema, no de la Tierra ni del planeta, no, del sistema babilónico en el cual vivimos, el cual el enemigo Satanás ha convencido a la mayor parte de la humanidad y gobierna esta tierra. Nosotros también podemos gobernar. Ahora el apóstol nos está hablando del gobierno del Espíritu, pero nuestro gobierno no es como el gobierno del mundo, y como mucha gente de la iglesia ha creído que llegando a la política o metiéndose en partidos o haciendo ONGs y cosas de esas vamos a conseguir cosas. No, este mundo no lo cambia nadie ya. Este mundo es así, lo gobierna Satanás y esto va a tener que terminar. O sea, Dios lo va a liquidar esto, va a decir hasta aquí. Como cuando hacen las empresas hacen final de cuentas, liquidan y saben los pros y los contras, y vendrá un juicio y Dios ya dirá hasta aquí. Solamente en las manos de Dios, del Padre, está ese día. Así que gloria a Dios. Pero los cristianos tenemos otra agenda, ¿no? Los que creemos, los que esperamos, ¿no? Sobre todo los que le esperan, ¿no? Los que esperan al Señor. Nosotros no estamos en esa agenda del mundo, estamos en la agenda del Señor, ¿no? En sus manos. Así que lo vamos a dejar aquí, amado, en el versículo 15 de Mateo. Seguiremos, si Dios quiere, el próximo día, que tengamos oportunidad, a lo mejor el jueves que viene o el lunes tal vez. Y ya paso a paso a decirles los programas que tenemos durante la semana. Mañana tendríamos al maestro Cristian a las 9 de la mañana, hora española, a las 8 de la mañana, entre las 8 y las 9 de la mañana. Él da todos los viernes un devocional. Le recomiendo que lo escuche, está muy bien. Palabra de un maestro. Y el domingo, si Dios quiere, el culto a las 11:15 empezar el tiempo de la palabra, después de nuestro tiempo de alabanza. Y luego ya el lunes un servidor, programa Tiempos Peligrosos. Miércoles mi esposa, que lo tuvo ayer, precisamente preparándonos para su venida. Jueves, como hoy, también de 8 a 9 de la tarde, siempre durante la semana. Los programas son de 8 a 9 de la tarde, hora española. Así que, amados, doy gracias al Señor. Voy a hacer una pequeña oración antes de despedirme. Y vamos a
Y vamos a dejar aquí el programa de hoy, ¿eh? Vamos a subir un poquito las alabanzas. Sí, Padre, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo. Gracias por esta oportunidad más que tú nos das, Señor, para que podamos aportar nuestro granito de arena, Dios mío, trabajando y luchando por tu reino, por todo lo que es predicar tu palabra, para que tú puedas venir, Señor, a hacer el trabajo, la obra. Nuestra obra es, Señor, hablar de ti y hacer que la gente te conozca y se puedan salvar contigo, Señor. Ayúdanos, Padre mío, y a la iglesia a renovar a aquellos que estén inseguros, que renueven sus votos contigo, que renueven su oración, que se pongan a tu disposición y a tu servicio, Dios mío, para que cuando tú vengas no lo hayas distraído ni extraviados. Así que, Padre, ayúdanos dentro de tu gracia maravillosa. Danos de tu gracia, danos de tu unción, para que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda y estemos firmes en ti hasta que tú vuelvas, Señor. Te esperamos, Señor, como dice tu palabra. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Maranata. Dios les bendiga, los amo, los bendigo. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga con un lindo fin de semana. Mañana tenemos la escuela de visión. No sé si es esta noche o mañana. Bueno, a mí me salta en el móvil, creo que escuché esta mañana al apóstol. Creo que es esta noche tal vez. Bueno, si no es esta noche será mañana. La escuela de visión, Iglesia La Odisea. Un abrazo muy fuerte en el amor del Señor. Los bendigo. Que tengan un fin de semana lleno de bendición y de felicidad y de gozo en las cosas del Señor. Un abrazo grande. Los bendigo. Adiós.